9. Antes de que se me olvide, dentro de la lista de reuniones zonales están incluidos jóvenes y adolescentes. No podemos obligar a nadie, pero los jóvenes y adolescentes deben participar en la reunión zonal y escuchar la palabra de Dios. No les permitan que estén haciendo otra cosa, porque por lo menos en la predicación deben estar, ¿cierto? Pastor, una preguntita. Qué pena, pastor. Es que los viernes hay reunión de jóvenes, también a las 7 de la noche. En este caso, A mirar entonces en esta noche, Éxodo capítulo 9, del versículo 1, por favor. Leemos desde el versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera. De todo lo que los hijos de Israel y Jehová dijo, de lo que Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente, Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Hasta el versículo 7. Entonces nosotros, mirando este pasaje, ¿no? Como es muy interesante ver, Faraón no quería oír la palabra de Dios, ¿cierto? Moisés entra delante de Faraón, pero Moisés es siervo de Dios. El siervo de Dios no debe hablar sus palabras, sino el siervo de Dios debe hablar las palabras de Dios. Dios le dijo a Moisés para que entrara en la presencia de Faraón y le dijera, deja ir a mi pueblo para que me sirva. No lo detengas, ¿cierto? Si tú no los dejas ir, si tú los detienes, entonces, ¿qué dice? La mano de Dios estará sobre tus ganados, todo el ganado que esté en el campo, los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas. Entonces van a ser heridas con plaga gravísima, pues para morir.
Ya después de que dio la palabra, Dios, entonces, ¿qué hizo Dios? Porque dice en el versículo 4, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel, ¿cierto? Como quien dice, si quiere vivir, ¿qué tiene que hacer el faraón? Realmente esto es para el mundo entero, ¿cierto? El corazón del hombre a veces, no, el corazón del hombre a veces no. El corazón del hombre es muy duro. A veces dirá uno, no, uy, ese faraón tan terrible, ¿cierto? Como si uno no fuera así a veces. El corazón muy duro delante de la palabra de Dios. Mm. Pero miren, ¿cierto? Dios da su corazón, su voluntad por medio de su palabra. Sí, por medio de su palabra. El rey Faraón no se quiere quebrar ante la palabra, no quiere escuchar la palabra de Dios, menosprecia la palabra de Dios. Pues bueno, Dios ya le dijo, si no deja ir pueblo, entonces hay plaga de muerte sobre todos los ganados, pero solamente los ganados de Egipto, no los de Israel, no los de Israel. Vamos a mirar un pasaje de la Biblia en Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Ya lo encontraron? Primera de Samuel, capítulo 17. Desde el versículo 41. 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo
Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Hasta el versículo 50. David y Goliat pelearon, ¿cierto? David y Goliat pelearon. La diferencia, ¿no? David y Goliat pelearon, pero la diferencia, ¿cuál es? Dios está con David. Dios está con David. Porque David cree en Dios, ¿cierto? Pero Goliat no. Pues el pueblo de los filisteos tiene muchos dioses. Aquí si miramos y en el versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Invocado. Versículo 46. Jehová entregará hoy en mi mano y yo te venceré y cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces ahí sobresalta una palabra es, y toda la tierra sabrá. Toda la tierra que sabrá que hay Dios en Israel. Si David levanta el nombre de quién, el nombre de Dios, pues no su figura, su nombre, no, el nombre de Dios. ¿Mm? Cuando nosotros miramos en el versículo 39, dice, y ciñó Jehová su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David hecho decía aquellas cosas. Entonces era diferente, ¿sí? ¿A qué estaba habituado David? David estaba habituado a pastorear, a creer en Dios. a estar libre. Él estaba habituado a apoyarse en Dios. Pues claro, sí, desde que era pastor de ovejas, Dios siempre lo acompañaba, siempre lo ayudaba, ¿cierto? Como David no estaba acostumbrado a usar una armadura. Por eso él tuvo que dejar, él dijo, ¿no? Ahí en el versículo 39, yo no puedo andar con esto. ¿Qué es con esto? Muy diferente a Saúl, ¿cierto? A ver, Saúl creyó en la palabra de Dios, hermanos. Saúl creyó en la palabra de Dios. No, no, Saúl no creyó en la palabra de Dios ni obedeció. porque Saúl no creyó en la palabra de Dios. Entonces, porque Saúl cuando Dios le dijo, destruye todo lo de Amalek, ¿por qué no lo destruyó? Porque no creyó en la palabra de Dios.
Si Saúl hubiera creído la palabra de Dios, pues, porque cuando la palabra entra, ¿cierto? Entonces ella es la que guía nuestro corazón. Eso es la diferencia. Pero ¿qué pasa? En el corazón de Saúl no hubo la palabra. ¿Qué pasó con Saúl? Primero fue desechado y después fue muerto. ¿Por qué? Porque primero él desechó a Dios. Por eso leímos antes, ¿cierto? Y sabrá, dijo, y sabrá, leímos antes en el 17:45, 46. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Mm? ¿Dios qué quiere? Que el mundo reconozca a Dios, que el hombre reconozca a Dios en su vida. El rey Faraón no quería reconocer a Dios, ¿cierto? Pero claro, Israel era su pueblo. Por eso es maravilloso ver cómo Dios apartó el ganado de Israel del ganado de Egipto. Entonces, a ver, cuando hubo la mortandad del ganado, es interesante una cosa. El ganado de Egipto era mejor que el ganado de Israel. El ganado de Egipto era fuerte, gordo, bien alimentado, bonito. El ganado del pueblo de Israel, ¿cómo era? Enjuto, flaco, débil. ¿Mm? Pero aunque el ganado del pueblo de Egipto, bonito, gordo, ¿qué pasó con ese ganado? Murió, aunque era bonito, aunque era gordo, murió. Pero el ganado del pueblo de Israel, en que era más débil, más flaco, como parecía que se iban a desvanecer los animalitos, pero no murió. ¿Por qué? ¿Por qué no murió el ganado del pueblo de Israel? ¿Por qué no murieron? No murieron. Porque Dios estaba con ellos. Correcto, porque Dios los protegió. Dios protegió el ganado de su pueblo de Israel. Por eso, solo por eso. Aunque eran feos, flacos, pero Dios estaba con ellos, Dios los protegía, ¿cierto? Eso es muy, muy interesante. Vamos a mirar un momento en el libro de Éxodo. Habíamos visto en Éxodo, regresemos a Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9. El versículo 3, 4. Dice, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Versículo 7. Entonces Faraón envió, y he aquí del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces, ¿qué pasó con el ganado de Egipto? ¿Qué pasó con el ganado de Egipto? Murió, murió.
¿cierto? Y el ganado de Israel, No murió, Vivió. vivió. ahí dice, no murió uno. Entonces me acuerdo que ahí hay algo de gramática interesante, ¿cierto? Nosotros habitualmente decimos, no murió ni uno, pero está mal dicho. Como dijo alguien, está maldecido. Está mal dicho decir, ¿cierto? Dice que no somos nada. No se dice no somos nada, se dice somos nada. Nada es nada, ¿cierto? Dice no somos nada significa que no es, ¿cierto? Está contradiciendo que es nada. No es nada, es algo. Aquí también miraba yo la gramática de la Biblia, dice, no había muerto, ni uno dice. En el versículo 6 dice, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Todo el ganado de Egipto murió, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. Uno, no ni uno, sino uno. Versículo 7, entonces el faraón envió y aquí del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, ¿cierto? Interesante, muy interesante. Vamos a mirar en los Salmos capítulo 91. A ver, Salmos 91. Salmos 91, mis hermanos, está después de Job, pero si no sabe dónde está Job, pues graves. Salmo 91. Salmo 91 dice el versículo 3. Vamos a leer. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de ti destruya. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. ¿Por qué? Aquí ese salmo dice, eso al que habita al abrigo del Altísimo. Por eso David, ¿cierto? Porque David está bajo la sombra de Dios. ¿Mm? ¿Cuándo uno está bajo la sombra de Dios? Cuando uno cree en la palabra. ¿Mm? Cuando uno cree en su palabra, entonces uno está bajo la sombra de Dios. Si no cree en su palabra, entonces, ¿en dónde está? Está fuera de Dios. Es más, está contra Dios. El mismo corazón del faraón. Corazón duro que no acepta la palabra. ¿Por qué muchas personas no escuchan la palabra? Porque el corazón y los oídos está totalmente cerrado hacia la palabra. Entonces, escuché como un ejemplo. Tenemos dos computadoras. Tenemos dos computadoras. En una computadora está llena de información sobre la cultura, sobre documentales interesantes. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ya. ¿Sí me hago entender? Un computador está siendo usado entonces para estudiar, para aprender. Está lleno de información muy atractiva, muy importante ahí sobre la cultura,
sobre la ciencia, pero en otro computador solamente que hay novelas, películas, juegos, pornografía. ¿Mm? Entonces, si una persona se va a instruir, puede usar ¿qué computador debe usar? El que está lleno de películas, el que está lleno de novelas. ¿Sí? ¿Ese va a usar? Pues dentro de ese computador no va a encontrar nada útil que le pueda servir aprender, ¿sí o no? Tiene que usar el computador que tiene documentales, ¿cierto? Que hay videos, información de actualidad sobre la ciencia, sobre la cultura, ahí. Por eso depende lo que hay en el mundo del corazón de cada persona. Porque para poder usar el computador que está lleno de basura, de videos, de películas, de novelas, de pornografía, entonces, ¿qué hay que hacer? Toca extraer toda esa información que hay, ¿sí o no? Toca borrarla, ¿sí o no? Toca formatear ese computador totalmente y luego toca empezar a trasladar información, ¿cierto? Información útil, llenar. Entonces, para que en toda su capacidad esté llena de la información útil, ¿cierto? Para sacarle el máximo de rendimiento a ese computador, toca sacar todo. No tiene que dejar nada, ¿sí o no? Nada de lo que no sirve. Tiene que sacarlo todo para poder meter solamente. Por eso depende de que hay en el mundo del corazón de una persona. Porque es difícil, ¿no? La persona que tiene el corazón cerrado, su mente cerrada, solamente el corazón está lleno de otras cosas, ¿sí? Está lleno de otras cosas. Ese es su mundo, como el computador que no. Entonces, dentro de ese corazón no hay. Mientras ese corazón esté cerrado, nunca va a escuchar la palabra de Dios, nunca. Si a una persona que pueda comenzar a escuchar la palabra, entonces va saliendo toda la basura y va entrando, ¿cierto? La palabra de Dios. Así pasa. Aquí estábamos hablando en el Salmo 91. Entonces el Salmo 91, por estar en Dios. Entonces Dios libra del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cuidará, debajo de sus alas estarás seguro, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día. Por eso David podía enfrentarse a Goliat, ¿no? No por Goliat, ¿cierto? Sino porque Dios protegía a Goliat, perdón, a David, estoy hablando al revés, a David. Creo que están dormidos, ninguno me corrige. Tremendos. Dios está con David. Por eso hay Goliat, nada que hacer. Aunque David es chiquito, ¿cierto? Aunque se ve débil, pero él, dentro de su corazón, está Dios. Él siempre está. Entonces, eso es interés. Nosotros, Cristo Jesús, igual, igual.
dentro del Evangelio, dentro de Cristo. Significa, para estar dentro de Cristo es por creer la palabra de Dios. ¿Por qué estamos en Cristo? Porque creímos en la palabra de Dios, ¿no? Porque creímos en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo. Entonces, por estar en Cristo, pues Cristo nos protege. Aquí ese salmo igual. Igual, aún nosotros enfrentamos un ejemplo, ¿no? Yo tengo pleito, o bueno, algo más real. El acueducto está acostumbrado a engañar, a robar, vulgarmente a tumbar a la gente. Les quitan las tierritas, hacen lo que se les da la gana. Dijo alguien, les paga a precio de huevo. Nosotros si nos descuidamos aquí, nos quitan la tierrita. Porque ellos quieren hacer como quieren, como quieren utilizar una franja, como dividiendo el terreno y entonces solamente para sacar provecho ellos y pagan lo que, ¿cierto? Pero dése cuenta, todas las propiedades de alrededor de nosotros ya todas se dieron, todas vendieron. No sé cuánto les darían, pero pues eso yo creo que ya plata no hay, porque igual aquí cada rato hacen rumba. Entonces eso se lo parrandearon, no se ve nada. Sí, pero nosotros tuvimos la audiencia. ¿Qué dijo el juez? El juez dijo, tienen que devolver. O sea, ustedes no pueden tocar, no pueden apropiarse de esa propiedad de 100% de IYF. No pueden tocar nada. Más bien, ustedes tienen que pagar esos 8 millones equivalen como, digamos, algo así parecido a honorarios de abogado. Tienen que pagar el acueducto a IYF, honorarios de abogado, sin contar lo demás que tienen que pagar, porque tienen que pagar lo que hayan dañado, lo que hayan tocado. ¿Sí me hago entender? Eso, por eso ya hablamos. ¿Por qué? Pues porque nosotros, no porque nosotros seamos muy buenitos y muy juiciositos, sino porque nosotros hemos escuchado la palabra de Dios. Dios habló a nuestro corazón, nosotros solamente Dios que mira al que tiene temor de su palabra. Rey Faraón no se quebrantaba ante la palabra de Dios. ¿Mm? Pero Dios mira, ¿no es cierto? La persona que menosprecia su palabra. ¿Mm? Entonces es muy, muy, muy diferente. Nosotros ya leímos en Hebreos capítulo 4, ¿no? Vamos a leer en Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo dice un hermano que lea, por favor? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. La palabra de Dios es viva
es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es la diferencia? Hermanos, aunque yo sea tonto, aunque yo sea muy tonto, sí soy tonto, pero si yo creo la palabra de Dios, ¿ah? Pero si yo creo la palabra de Dios, siempre trabaja para mí. ¿Me hago entender? No importa si soy tonto, no sé nada, soy una persona débil, no. Pero yo creo en la palabra, yo creo en Dios. Entonces Dios siempre trabaja para mí. Dios solamente mira eso, al que cree en su palabra. Dios así trabaja. Así como el ganado es fuerte, bonito, gordo, ¿de qué le sirve? Si ese ganado es de Egipto y el rey Faraón y los egipcios, nada que ver con la palabra. Entonces, ¿Dios qué dice? Pero Dios primero aparta, ¿cierto? Bueno. Aquí Rita, Nancy, ¿cierto? Lucía, creen en mi palabra. Mis hijos aquí. Lo demás tenga. Dios destruye. Y la gente no cree. La gente no cree. Por eso, siempre Dios trabaja. ¿Cómo trabaja? La tierra estaba desordenada, vacía, llena de tinieblas. Dios envía la luz. ¿Con qué trabajó Dios? Con la palabra. Génesis capítulo 7. Hubo el diluvio, ¿cierto? Los que estaban dentro del arca y los que estaban fuera del arca. Entonces, sin importar otra cosa, los que están dentro del arca, ¿qué? Se salvan, ¿cierto? ¿Y por qué están dentro del arca? Porque son buenitos. Escuché yo en un país alguna vez que fui y decía, ay, sea buenito. Sea buenito. No hay, ¿cierto? Somos ovejas obedientes, juiciosos. No por eso, hermanos. No por eso. Pero si uno menosprecia la palabra, también eso. Dios ve. No entraron al arca porque no creyeron la palabra de Dios, significa no creen en Dios. ¿Cierto? Pero entonces, ¿quiénes se salvan? Los que están dentro. ¿Cierto? ¿Alguien que estaba dentro del arca murió? No viven. Porque la palabra es eficaz. Entonces, la palabra de Dios que trae, ¿qué trae la palabra? Hermano Juan Romo. Vida. Amén. Un aplauso para el hermano. Gloria a Dios. Sí, la vida. La palabra es vida, la palabra es viva. ¿Verdad? Si una persona no rechaza la palabra, entonces, ¿qué trae? Muerte. Claro, eso está en la Biblia. ¿Cierto? Por eso Dios separó, ganó, sin importar su aspecto, pero es del pueblo de Israel, del pueblo que cree en Dios. Pero el rey Faraón no cree, aún su ganado es más robusto, más bonito, más gordo, más fuerte, pero Dios dice hasta aquí, hasta luego. Eso no sirve nada, ¿cierto? Solamente el que cree en la palabra de Dios. Igual dice en Romanos 8.1, ¿saben qué dice Romanos 8.1, cierto? Dice, no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Bueno.
¿Por qué está en Cristo Jesús? Porque creyó en la palabra, en el evangelio. Por eso está en Cristo. No porque ha sido buenito, no porque no, nada. Porque es simpático, porque es bonita. No, eso no. ¿Cierto? Entonces, por eso nosotros recibimos mucha gracia, pero a veces por eso también en la vida de nosotros deberíamos considerar, no por otra cosa, no por mi falla, mi error, no. El gran problema será, yo no creo en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿cierto? ¿Cómo va a trabajar Dios? Si Dios trabaja por la palabra y yo no creo en la palabra y Dios trabaja por la palabra. ¿Sí me hago entender? Amén. Vamos a mirar entonces. Ustedes saben, donde hay luz, hay oscuridad. No, porque Por eso. la luz vence la oscuridad. Por eso. Entonces, donde está Dios, ¿cierto? Pero si no hay Dios, no hay luz. Entonces, ¿qué hay? Hay oscuridad. ¿Qué más hay? Hay muerte, ¿sí o no? Éxodo capítulo 9, el versículo 20. Éxodo capítulo 9, el versículo 20. Éxodo capítulo 9, el versículo 20. Dice, de los siervos de Faraón, hubo temor de palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Versículo 21. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Qué le parece? Dice, de los mismos siervos de Faraón. Ahora, son siervos de Faraón, son egipcios. Pero aquí dice, el que tuvo temor, ¿qué pasó? Claro, por creer en la palabra de Dios, que hizo huir sus criados y sus ganados, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasó? Pues se salvaron. Venía la destrucción, ¿cierto? Dios había dicho, pero ellos creyeron a la palabra, entonces los hicieron huir, los sacaron, ¿cierto? Pero dice el versículo 21, mas el que no puso en su corazón, ¿qué? La palabra. No puso en su corazón, ¿qué? La palabra. Es más importante que todo. Entonces, dejó sus criados, sus ganados. Eso no va a pasar nada. Aunque Dios hable, mucha gente no cree. ¿Cierto? Por eso, por eso. ¿Ustedes se acuerdan de las parteras? ¿Se acuerdan de las parteras? También en el libro de Éxodo. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, pastor. Ah, bueno. Las parteras recibieron orden del faraón, ¿cierto? ¿Qué tenían que hacer? Matar a los hijos. Matar a los recién nacidos. Ah, bueno. Varones. Pero ellas no creyeron, no aceptaron la palabra de faraón. ¿Qué palabra aceptaron? La voz de Dios, la palabra de Dios. Vamos a leer ese pasaje. Vamos a leer ese pasaje en el libro de Éxodo. A ver. El que lo encuentre primero le damos doble refrigerio. Pero cuando nos encontremos, ¿no? Versículo 15 dice,
de Éxodo 1. Habló el rey de Egipto a las parteras, una de las cuales se llamaba Cifra, la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, ¿qué hicieron? Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey Faraón de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Cierto? Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras sus familias. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? Y créele a La Dios. palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Sí, hermano, no es otra cosa. Nada, ninguna otra cosa. Pues yo me acordé de otro versículo aquí que voy a ver en este momento antes de orar. Ya les digo, ya les voy a decir, ya les voy a decir, ya les voy a decir. Entonces busquemos aquí. Dice la Biblia, Isaías 66:2, por favor. Isaías 66:2. Isaías 66, versículo 2. Porque el rey Faraón no tuvo temor de Dios. Qué tremendo, ¿cierto? Como eso es el diablo. ¿Quién quiere leer 66:2 de Isaías, por favor? Yo, mi mano y todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Amén. Entonces, Dios que mira. ¿Ah? Dios que mira. Aquel que es pobre y humilde de espíritu. Sí. O sea, temor de Dios es creer la palabra de Dios. ¿Cierto? Mire, Jehová dice que deje ir a su pueblo. Ay, ¿cuál es Dios, cierto? No cree la palabra de Dios. Mucho corazón tan duro. Pero la verdad, a veces yo también rechazo la palabra de Dios en mi corazón. Confío más en mi pensamiento, creo más en la situación, miro las circunstancias, me miro a mí mismo, miro a los demás. ¿Sí? Entonces, por eso, a ver, uno pelea con la esposa, ¿sí? Y pues no hay pareja que no pelee con la esposa. Pero el problema de fondo, ¿sabe cuál es? Porque yo le miro tanto los errores a mi esposo. No veo nada de hermosura en él, como dicen. Nada, todo me parece todo mal, ¿cierto? Y entonces la situación se mejora porque piensa así. ¿La Biblia qué dice? ¿Qué dice la Biblia?
¿Qué dice la Biblia? No, la Biblia dice otra cosa, pero nosotros no creemos la palabra o pensamiento siempre. Siempre es lo mismo, usted no cambia, usted sí sé cuándo. No, mentiras que estoy diciendo, ¿no? La hermana Lucía está seria, seria se pone interesante el asunto, ¿cierto? Es que uno con su boca, ¿cierto? Como contra la palabra, ¿sí? Contra la palabra. Y entonces, por eso la situación se pone peor, peor. El que habita al abrigo del Altísimo, entonces no. Yo estoy dentro de Jesús, dentro de la palabra, mi esposito también, ¿cierto? También. Depende de cómo yo vea. Si yo veo con mis ojos y no veo según la palabra. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se salva un hogar, una familia? Pues creyendo en la palabra o no. Muchachito, ¿cuándo irá a cambiar? No, eso no. Entonces nosotros nos reímos, pero estamos igual que el faraón. Aunque Dios habla, pero nosotros, que dice Dios, mire, este muchacho no cambia, este señor no cambia, esta señora siempre es igual. ¿Por qué se ríe la hermana Alba? Ay, de verdad, yo mismo me aterro a veces yo porque soy el contradictor de la palabra y yo estoy hablando de Faraón, pero yo a veces tengo ese corazón más duro que una roca. Solo ahí, oiga, le está hablando Moisés de parte de Dios, pero el rey Faraón ni se mosquea. Oiga, Dios dice que deje ir a su pueblo y va. A veces somos así nosotros también, ¿cierto? Cuando uno puede ver trabajo de Dios, David sabía, estoy bajo la sombra del Omnipotente. León, tigre, oso. No venga ese gigante, también es nada, porque Dios siempre trabaja. Dios siempre trabaja, hermanos. Amén. Bueno, muchas gracias esta noche por haber participado. Animen a los demás. Hermano José Rondón, deseamos que verlo aquí el domingo con todos los 50 hermanos. Me manda la lista, por favor, porque con lista no yo voy a estar ahí pendiente, ¿cierto? Siguiendo las recomendaciones, por favor, también. Ya tengo orden de que qué días entró alguien que no era de la lista y el pastor puso en ayuno al seminarista que le abrió. Porque pues es que el asunto es serio. Sí, que a veces nosotros, si no escuchamos la voz del siervo, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Oiga, es un comentario, ¿no? Uno se cree espiritual de venir a la iglesia. Y no, es que yo quiero ir al culto, ir a la iglesia, y no le toca el turno, pero se las da de espiritual que quiere venir a la iglesia. Pero mire lo que uno está haciendo, porque no está oyendo la voz del siervo y la voz del siervo. ¿Quién guía al siervo? Dios. Pero como yo soy tan espiritual, ¿cierto? Sí me hago entender, ¿cierto? Por eso esas indicaciones que nos da el siervo es porque, usted sabe, tenemos muchos ojos y me dicen que alguien estuvo tomando fotos y entonces nos pueden venir a visitar aquí por el asunto del protocolo de bioseguridad y pues aunque nosotros estamos haciendo, pero no al 100%, nos pueden poner problemas. ¿Y quién pierde? Hermanos, voy a orar para terminar. Muchísimas gracias. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por este tiempo agradable de los viernes en la noche, Señor. Muchos hermanos no han participado y por diferentes razones te pedimos que tú nos des siempre la gracia. Faraón no quería escuchar la voz de Dios, no quería oír la palabra de Dios.
Señor, tú habías hablado de destruir su ganado. Idealmente, cuando el faraón no escuchó tu voz, tú separabas el ganado de Egipto y el ganado de Israel. Señor, eso tiene gran significado. Nosotros somos tus hijos, somos tu pueblo. Por eso, Señor, no por otra cosa. Aún en este tiempo de COVID, Señor, de verdad tanto nos has guardado, Señor, y te damos gracias. No por algo de nosotros fuimos salvos, no por algo de nosotros, sino que estamos bajo tu sombra, Señor. Nosotros, habiendo creído este evangelio, habiendo recibido la salvación, estando en Jesucristo. Y solo por eso, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la vida, Señor. Muchas gracias, Señor, que nuestro corazón se haga viva y eficaz esa palabra. Aún, Señor, nosotros veamos lo que veamos, escuchemos lo que escuchemos. Nosotros no debemos creer, mucho menos en nuestro pensamiento, Señor, como el corazón de las parteras, así siguiendo solamente, creyendo a la palabra de Dios. Señor, tú por eso quieres bendecir nuestra vida. Dice la Biblia que por haber creído a ti, las parteras recibieron mucha bendición, Señor. No por ser personas buenas, correctas, Señor, independiente de eso, solamente porque podamos vivir por la fe verdaderamente delante de ti, delante de la situación, delante de la circunstancia. Señor, gracias por cada familia, por cada hermano, en adolescente, niño de nuestra iglesia, por las personas que están escuchando tu palabra. El pastor Liminchol vendrá pues de la Semana Santa a Colombia. Tendremos el CLF Global y ahora estamos llamando a los pastores, Señor. Danos la gracia. La meta para Colombia son 1000, Señor. Señor, muchas gracias porque podemos llevar tu palabra, aliento y vida al corazón de las personas, llevando tu palabra, viviendo por la fe delante de ti. Oramos esta noche, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Este es